Bien, estamos ya con Michelle y con el doctor Willamo y decíamos que quisiéramos preparar algo utilizando el ejercicio profesional de la doctora Robles, que por cierto ya tiene más de 20 años de ejercicio en la neurología, y el doctor Willamo, que tiene una condición en que no solamente es seguridad social, sino de todo en medicina. Nosotros tenemos grandes interrogantes, y esto que vamos a decir no es el programa de hoy, es un programa que personalmente me hemos impuesto, porque la cantidad de preguntas que surgen después de instalar la ley de seguridad social y antes la ley de salud, que fue la que sentó base para la segunda, han surgido muchas interrogantes por una razón. Aquí se imponen leyes, costumbres, sin hacer ningún tipo de promoción previa. Y el público recibe la orden de cumplir leyes sin conocer muchos detalles. Es decir, nosotros vamos a mencionar unos nombres solamente en 2 minutos para que entonces el doctor Willamo y Michelle puedan hablar de otra cosa. Pero con la doctora Robles escuchando decimos que los temas son escuelas de medicinas, las que forman los médicos, diferencias entre los diferentes prestadores de servicios y de servicios médicos, pacientes dominicanos o extranjeros sin ninguna cobertura de salud, que requieran emergencias, atención primaria, atención de laboratorios e imágenes o tratamiento de hospitalización de segundo y tercer nivel. 911 y su papel, triaje, transporte de pacientes a dónde y cómo. Lugares a donde llevan los enfermos cuando necesitan una emergencia, específicamente el 911. Hospitales y centros de salud del Estado Dominicano. 3 tipos de pacientes. El pobre de solemnidad, que no tiene cobertura. El subsidiado y el que tiene algún tipo de cobertura con un seguro. Copago, ¿qué es copago? Presupuesto y destino del copago. ¿A dónde va el copago en los diferentes lugares? Pacientes con cobertura contributiva, los derechos que tienen y las situaciones que no están incluidas en esos servicios pagados. Es decir, eso está pagado, eso lo incluye, eso no. Diferencia entre atenciones médicas de clínicas, esto es muy serio. La atención médica que a ti te ofrecen en Sedimat y la atención médica que te ofrecen en una clínica privada que tú pagas es muy difícil y hay una razón. Hay una razón. Así como Sedimat Homes y un centro que tiene los Vicini ahí en la Luperón, es muy diferente a la que te ofrece el mismo Secanot, la misma ciudad de la salud, la Plaza de la Salud y la Unión en Santiago. Pero todavía es diferente a la que te ofrecen las clínicas privadas y aún más diferente el hospital público. Toda esa diferencia
y competencia entre un centro de atención primaria privado y uno estatal. Todo eso es o son los puntos de agenda de algo que nos gustaría conocer aquí, porque eso faltó educación cuando se instaló primero la ley de salud y la ley de seguridad social. La mayoría de las personas no saben a qué tienen derecho. La mayoría de las personas desprotegidas no saben que el Estado tiene una obligación de ofrecer salud y educación como derecho humano, y de todo eso hay que hablar. Yo quiero, para comenzar, preguntarle al doctor Huílamo si realmente la propuesta de preparar eso para una época que no debe haber mucha política, y conociendo la opinión de Michelle, que Michelle seguro me va a decir que eso no es necesario, ¿verdad? Todo eso se sabe cuando tú lo vives. Dígame, doctor, ¿qué usted cree de todos esos disparates? Bueno, doctor, la audiencia de este programa y la gente que nos sigue en él se educa a través de este programa. Oye, fíjense lo que dije, con toda falta de humildad, lo dije. O sea, la gente se educa en este programa porque de la manera que se abordan los temas, se hablan claramente, se trata de, en un lenguaje llano, ser didáctico a la vez, para que todos los públicos puedan comprendernos. Y ahí hay muchos temas que la gente sigue teniendo sus disyuntivas, su desconocimiento. Nos preguntamos quién le enseña, sobre todo al paciente, para hablar de la parte de salud. Yo quisiera aprovechar eso que usted comentó ahí para montarme en un solo de los comentarios y quizás después hacer el programa de manera mucho más ampliada. Dice que hay un derecho, que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud. El problema es que, ¿cuál es la dimensión hasta donde llega ese derecho? Porque entonces comienzan a aparecer todas las necesidades infinitas y variables que tienen las poblaciones para ser atendido en salud. Y ahí vienen leyes que se proponen para atención a enfermedades raras. Enfermedades raras son aquellas que aparecen 1 en 1 millón, o en 2 millones, o en 10 millones, entonces, pero que cuestan mucho, pero que hacen sufrir mucho a una familia en particular. Enfermedades caras, porque rara es una cosa. No, raras. Lo que pasa es que muchas de las enfermedades raras son caras. Son caras porque son de difícil diagnóstico y necesitan mucho estudio para poder llegar al diagnóstico preciso. Porque son tan raras que no toda la clase médica sospecha de eso. De hecho, los médicos solo diagnosticamos lo que conocemos. Un médico no puede diagnosticar una enfermedad que no conoce. Entonces, no es porque el médico sea malo en ese sentido, es que si no conoce la enfermedad, o porque no se da en el país, o porque nunca se ha topado con ella, o porque quizás la vio Ana Robles hace 40 años en la escuela de medicina y oyó mencionar esa enfermedad o un tipo de procedimiento, pero jamás volvió a tocarse con eso, no hay por qué tenerla en su consciente, en el consciente, para sospechar esa enfermedad. Tiene que ser esos momentos de iluminación donde mentes brillantes así, después de haber agotado de todo con un paciente, dicen, wow, pero ahora me recuerdo, en la página 244 del libro de no sé cuánto, hasta ahí llega, que una vez hablamos de esta enfermedad. Y es muy difícil, son difíciles. Pero hasta dónde llega esa obligación del Estado de atender las necesidades. Llega hasta la capacidad que tiene para financiarla, porque si no, entonces esa garantía que el Estado tiene que dar a esa población desde el punto de vista de un derecho, tendría que llevar al Estado a enviarte a cualquier país donde exista un manejo para ese tipo de enfermedad. Llega hasta ahí, yo dejo esa pregunta. Sí, pero una pregunta, doctor.
Una persona que necesite no un trasplante, sino un bypass. Es como un derecho a lo posible. Que necesito 4 stents. No tiene ningún recurso. El Estado está obligado a ponérselo. Es que los mecanismos están establecidos ya. No, pero yo estoy preguntando, ahora mismo, los mecanismos están establecidos para ponerle 4 stents a un pobre. Y 8 y 10. El tema está... Bueno, ¿Dónde debe ir? Doctor, a uno de los centros donde está disponible. Primero, no hay donde debe ir porque el paciente no puede decidir que él necesita un stent. Ya le dijeron que lo necesita. ¿Quién se lo dijo? Un cardiólogo. ¿En base a qué? A un examen. ¿A cuál examen? A un cateterismo. No, porque ya se hizo un cateterismo, ya hizo una intervención. Y le dijeron, Entonces, usted lo necesita, pero aquí no podemos hacérselo porque usted no tiene los recursos. Doctor, déjeme decir, después que ese médico entró ahí y determinó que necesitaba un stent, se lo va a colocar. Si no se lo coloca porque dice que no va a recibir el pago o no están los recursos para ponerlo en un segundo tiempo a riesgo, sabiendo que lo necesita en ese momento, entonces está cometiendo una mala práctica médica. Porque en el momento en que él entró con el catéter a ese corazón y hizo ese diagnóstico, ya está en la obligación de tratarlo. Está en la obligación de tratarlo. Y una mala palabra que yo voy a decir ahora. Sí. Y si es una prótesis de cadera. No, pero un ortopedista. Sí, pero no, doctor, pero por eso iba, ¿hasta dónde llega? Porque usted me dice, ¿dónde va? ¿Qué hace? Y siempre les recuerdo a la gente, nosotros tenemos 2 leyes marco para la salud. Una fue primero la Ley General de Salud, que regula la práctica del ejercicio médico. Desde qué condiciones tienen que tener los centros, los médicos, las enfermeras, los técnicos, todo el mundo, que es lo que se llama la habilitación. Otra que va desde el punto de vista de decir qué tecnología está aprobada en la República Dominicana y qué condiciones tiene que cumplir para instalarla, qué condiciones tiene que tener todo el personal que trabaja para usar esa tecnología. Otro, los medicamentos e insumos, incluidos las prótesis que pueden estar circulando en el país, los medicamentos que pueden ser usados, y toda esa regulación es del Ministerio de Salud. Eso es la regulación del Ministerio de Salud. Y después viene otra parte que es cómo financiamos los servicios a los que y a qué servicios tiene derecho la gente de acuerdo a la capacidad del financiamiento que se hace a través de la seguridad social. Eso lo definen las autoridades a través de estudios y análisis que hace la CISALRIL y que aprueba el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, seguridad social no es protocolo, seguridad social no es decisiones médicas, seguridad social es financiamiento. ¿En base a qué? A lo que en el país se puede practicar y hasta dónde alcanza. De ahí que ustedes están viendo este tema que está surgiendo, donde los médicos, sobre todo ahora los oncólogos, unidos a los urólogos, que están hablando de el daño que le están causando a los pacientes con la sustitución de los medicamentos. Pero no le están sustituyendo el medicamento a nadie. Le pueden estar sustituyendo una marca por un biosimilar. Estuvo el ministro de Salud aquí la semana pasada. Esa noticia fue muy difundida, donde él habló que estaba de acuerdo con el uso de los biosimilares innovadores en vez de los innovadores. Está de acuerdo. Solo decía que tienen que ser medicamentos biosimilares que cumplan con ciertos requisitos, sobre todo como no tenemos aquí los mecanismos para evaluar la calidad y la efectividad, de esos medicamentos, que puedan estar aprobados por organismos internacionales como la FDA, que es la Administración de Drogas de Estados Unidos y de Alimentos, o la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. O sea, poniendo 2 grandes instancias que para aprobar el uso de un medicamento o una tecnología tienen que tener una rigurosidad y tienen que presentarse una cantidad de estudios y hacer los análisis. Sin embargo, los médicos quieren estar insistiendo como
el ministro ya habló de eso, ahora quieren que los pacientes hablen de eso. Ahora quieren que las asociaciones de pacientes hablen de eso. Juan Manuel Pérez, mi amigo, cuánto lamento ver el artículo que vi hoy, sabiendo lo mucho que tú has luchado por la defensa de los pacientes y la seguridad social, decir que es un crimen cambiarle un medicamento a un paciente. Porque de qué manera es el paciente que tiene la capacidad de juzgar si el medicamento que está utilizando un médico, porque sea marca o sea biosimilar, es malo o es un crimen, solamente porque un personal médico se lo esté diciendo y él esté haciendo, cualquiera de las asociaciones de pacientes que se presten a eso, estén haciendo reverberancia, estén haciendo eco, simplemente de algo que doctor, escucharon. Mire, la semana pasada nosotros hablábamos del tema de los medicamentos similares. Y los médicos opinan, el sistema opina, los pacientes dicen, no, yo no quiero, nadie se quiere embromar. Pero, ¿por qué no se dice el origen del problema? ¿Qué ocurre en nuestro país con los medicamentos similares, genéricos, biosimilares, que no se quiere decir? Todo el mundo da opinión. ¿Qué es lo que está pasando? Yo me pongo a ver la práctica en Estados Unidos, en Europa, y todos el sistema, no hay, esta es una discusión que no existe. Medicamento aprobado, no se habla de lo ético y lo genérico, sino se habla medicamento aprobado. Y aquí lo que estamos diciendo es medicamento aprobado. ¿Cuál es el problema de aquí, de la guerra? Con los médicos, el doctor, que no quiere que se utilice el medicamento genérico. Es un problema de intereses y de dinero con las farmacéuticas. Mira, Michelle, todo, ahí es que termina el problema. Puedo hablar de eso hoy porque ando con mi seguridad ahí afuera. Pero ¿cuál es el problema? O sea, ando con la seguridad que me han puesto para poder decir cosas. Hay que ando con el franqueador y con la jipeta que va detrás de mí para cuidarme en caso de que pueda ser atacado ahí en la calle. Los intereses de la industria farmacéutica. No, los intereses de los médicos que están haciendo y de la industria. Que están haciendo turismo de congreso. Están haciendo turismo de congreso. Es decir, pero que los viajes no pueden manejar eso. No, lo que pasa, Michelle, es que esta es otra regulación que tiene que establecer el Ministerio de Salud. Y probablemente tengamos que dejarla tácita en una modificación a la Ley General de Salud. ¿Cuál es? ¿Hasta dónde puede un laboratorio o un productor de tecnología hacer un regalo a un médico? Sí, pero el asunto es que ha tocado el único punto que yo no me atreví a poner ahí. Ah, doctor, pero y mira que yo... Usted que tiene menos riesgo aquí. Pero yo entiendo lo del franqueador, pero algo más que unas 50 arriba de la jipeta, porque el turismo de congreso no es una pendejadita, implica también otras cositas en el consultorio, en el hospital. Bueno, entonces Michelle preguntaba eso, y cuando hablo de las pautas éticas de la práctica, que no van solamente en con qué trato o qué no trato a un paciente, que es otro tema que va incluido hasta en cuándo tengo que dejar de tratar a un paciente y dejarlo, como yo le he llamado, que el Señor haga la obra, porque no tiene posibilidad de ser salvado. Sin embargo, quieren seguirle dando radioterapia, otra sesión de quimio, ponerle otro medicamento. No nos vamos a los paliativos, pero eso es un tema de otro programa. Estamos hablando de que, congresos locales a nivel nacional. Hubo un periódico de los digitales de salud, creo que fue Resumen de Salud, que habló de cuántos congresos se hacen en la República Dominicana, congresos médicos al año. Pero no es congreso. Aquí lo que estamos hablando es que hay una industria que financia al médico. Exactamente. O sea, eso es todo lo que está pasando aquí. Un médico no te puede referir un medicamento por el hecho de que él esté recibiendo un porcentaje por recibir eso.
Bueno. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero Ahora, ahí- todos los días tú sales afuera de un canal de televisión y tú encuentras 200 gente, consígueme una receta, me tengo un cáncer y no tengo cómo pagar 280,000 pesos. Y no es lo mismo 280,000 pesos que 50,000 pesos Así por es. un tratamiento. Ah. No es lo mismo por el hecho de que es el que te quieren recetar. Así mismo es. Cuando los dos están aprobados. Entonces, ¿qué es mejor? O te coges de los 50 o no te pongas nada. Bueno, exactamente. Entonces, Michelle, las pautas éticas que tiene que establecer el ministerio es qué tipo de financiamiento o donación puede hacer un laboratorio o un distribuidor de tecnología a un médico. Oye, señores, en Estados Unidos, para poner un ejemplo que no es el que más me gusta, pero tiene muchas regulaciones, un médico no puede recibir de un paciente que le ha hecho de todo y él se siente agradecido, ningún regalo que cueste más de $50. Ajá. $50 es el tope. Si recibió algo que costó $51 y eso se sabe, ese médico está sometido a una comisión de ética por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. O sea, no le pagan congresos, no le pagan viajes, no le financian la jipeta. Puede haber algún truquito por detrás, uno que otro, pero no es la práctica. Le pagan el club. No te creas, es que el tema impositivo, que de hecho aquí es fácil pudiera ser fácil de darle seguimiento, pero no lo es, porque aquí muchos médicos manejan mucho efectivo. Pero un El paciente que cobra 2,000 pesos de diferencia, por ponerlo, y ve 20 pacientes al día, ¿cuánto se lleva en los bolsillos? Sí, el que ve 40. Y no son 2,000, son 5,000. No, pero, 10,000. pero estoy poniendo el que cobra 2,000 y ve 20 pacientes. ¿Cuánto se llevó en efectivo? 40. Esos 40 no quedan registrados en ningún sitio. Sí, pero yo creo que en algunos casos en Estados Unidos, por ejemplo, la donación no al médico directamente, sino al hospital, yo creo que puede ser No, tolerada. eso son puede otras ser cosas. otras Pero hay cosas. otros Hay mecanismos médicos. también. Y tiene que quedar un registro. De la misma manera que para usted hacerle un regalo al presidente Una de donación. la República, tiene que llegar por una vía, se registra, se revisa, se ve qué es y se decide si es del personal, va a ser del personal o simplemente va a ser del Estado. O sea, eso tiene su mecanismo. A lo que me refiero es que tenemos que regular la ética de la práctica médica desde ese punto de vista. Poner límite. Desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que en una sociedad donde todo es lo quiero ya, ahora, me quiero hacer rico, tenemos un grupo de médicos, que no es la mayoría, haciendo todas las diabluras que hay que hacer porque quieren vivir y te dicen, no, es que mi profesor, él cobra 5,000 de diferencia, pero carajo a la vela, tú saliste en julio del año pasado de la residencia y ahora tú quieres ganar igual que tu profesor, que tiene 30 años de práctica médica. Sí, pero aquí hay mucha. Fajado. Aquí, mira, con el tema ese, no es solo con los tratamientos y los similares. Mira, en el estudio está la doctora Ana Robles todavía. Pregúntale a la doctora cuánta gestión ella hace como médico, ayudando a conseguir medicamentos a pacientes que no lo pueden conseguir. En el estudio está Ramón Santos. Ramón Santos, yo quiero que tú... Dile que te haga una comparación de cuánto cuesta un medicamento aquí y un medicamento en España, para que tú veas la diferencia de los costos de los medicamentos. Así Entonces, es. ¿qué es lo que está pasando con nuestra industria? Es un tema de intereses. Todo está girando en torno... Aquí comenzamos a hablar de un tratamiento. Cuando tú te vas a poner, Sí. tú te rompes un hueso, ¿cuál es que te van a poner? ¿El que está autorizado o el que el médico quiere que tú vayas, el que funciona a 60 o 70 años de policarbonato, De titanio. de titanio? Oye, tenemos que tomar una decisión. Ah, ¿usted quiere ponerse uno que sea un Rolls Royce? Páguelo. No, y hay No, condiciones. Un paciente joven. En el caso de una pieza. Un paciente joven de 40 años. Yo te acepto eso ahora. Cuando estamos hablando de un medicamento que te va a dar la vida. Mira, hoy, por una decisión de Donald Trump, aquí vamos a tener un ingrediente nuevo si los recursos de los pacientes con SIDA lo quitan.
todos esos programas de pacientes con SIDA que hay financiados por ahí, pero a ti no te averiguan en Estados Unidos cuál es el medicamento que te están dando, el que ellos manden. Así Y es. tiene vivo que sé yo cuánta gente con SIDA, con esa enfermedad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué nosotros en el sistema tenemos hoy una discusión sin tratar el mal? Aquí, si estuviéramos discutiendo que si el medicamento es bueno, que si es malo, que si funciona o no funciona, aquí lo que hay una discusión es por intereses. Michelle, Por intereses, no es por la calidad del medicamento. y no solo eso, Michelle, si tú te pones a ver, porque hay que ordenarlo todo en todas las áreas. Si yo tengo que comprarte un medicamento que cada dosis cuesta 130,000, 200,000, 240,000, 400,000 y puede haber un biosimilar que me cueste 60,000, 50,000, que te va a hacer el trabajo, ¿cuántos pacientes se pueden tratar en el sistema si utilizo los biosimilares? Con lo que trato uno, con el innovador, puedo estar tratando 10 pacientes, 5 pacientes, 8 pacientes. Entonces, como nadie está obligado a lo imposible, sin embargo aquí el sistema quiere obligar a las ARS a lo imposible. Fíjense esto que voy a decir. Las ARS no tienen derecho a decir, en este mes ya autoricé todo el dinero que me va a entrar por la cotización. Si eso se pasó por un 5%, por un 10%, por un 20%, el sistema le dice, ese es tu problema, tiene que seguirlo autorizando. Entonces no, porque no puede haber una lista de espera. Sí, pero aquí la Porque gente no quiere no, entender. pero está obligado a lo imposible. No, doctor, yo fui la semana pasada, y no voy a mencionar el nombre, para que la gente entienda de qué estamos hablando, a la ventanilla de una farmacia. Me paro en la ventanilla de una farmacia de la que no da descuento. De la que no da descuento. Se me olvidó comprar una cosa que me pidieron. Digo, dame un ensomeprazol. Y le pido la marca Premium. Una caja de 5 con el nombre de esa marca, que no lo voy a mencionar. 14 pastillas. No, 14 por 3,000, qué sé yo cuánto, y 28 pastillas, 5,000 y pico de pesos. Exacto. Le digo, espérate un momentico. Ensomeprazol de 40 miligramos. Tú tienes de Ethical. Oye bien, de Ethical. Sí. ¿Cuánto vale? 800 y pico de pesos, la misma cantidad. Préstamelo. Oye bien, yo, es para mi casa. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Así ¿Entiendes? es. ¿Estoy de acuerdo? No. Sí, aparte de los 4,000 pesos. Puede haber una pequeña diferencia en la velocidad en que te actúa la molécula innovadora en un momento. Y puede haber una diferencia. Pero espérate. después de que Puede tú lo haber tienes controlado Perfecto. y está tomando Estoy los de acuerdo, pero vamos a suponer, no va a tener, vamos a suponer, no va a tener la pero sintomatología. ahora damos otro ejercicio. Y el que no tiene los 5,000 y pico de pesos, ¿no se la toma? Sí. Ahora, el que no quiere Tú estás hablando tomarse de la... 4,000 tablas. El que no quiere de tomarse medicamentos. la de 800 pesos Eso, óyeme y bien. quiere la de 5,000, ¿quién tiene que pagar por eso? El el Estado. salario mínimo, El Estado tiene el que ser salario el mínimo, garante de eso. El salario mínimo de este país es de 16,000 o 18,000 pesos. Cuando a ti te hablan de que un medicamento para 28 días te cuesta, que no es 5,800 pesos, es el 25% de un salario o el 20% de un salario. Lo que tiene la cobertura, si yo hubiera cogido mi tarjeta de seguro y le digo, dame un medicamento, lo primero que tengo que buscar una receta. Pero si la tengo, lo que a mí lo que me dan en un año, que son 12,000 pesos, se me ve en la mitad de un medicamento. Exacto. Para protector gástrico. Así es. Entonces, tenemos un problema con el sistema. Claro. Es que por eso dije, tenemos que definir la dimensión de ese derecho y esa obligación, porque tienen que encajonarse dentro de un marco. Es la obligación del Estado cubrir el derecho a la salud de la gente con lo que la gente quiere, con la marca que quiere. No.
No, porque ni el Estado tampoco está obligado a lo imposible. Y si estuviera obligado a lo imposible, todo lo que no está arreglado en el país, lo estuviéramos haciéndole piquete al gobierno para que lo arregle. Entonces no está obligado a lo imposible. De la misma manera que si usted tiene un colmado y usted le están trayendo los plátanos a 14 pesos, el Estado no le puede decir que de hoy en adelante usted lo va a vender a 10. No lo puede obligar. Entonces, ¿y el derecho a la alimentación está? Sí, pero no me puede obligar, no puede obligar a ese dueño de ese colmado a venderlo por debajo del precio que le cuesta, perdiendo dinero. Eso es perdiendo dinero entre el precio de la compra y la venta. Métale todo el gasto administrativo. O sea, que él no va a perder 4 pesos en plátano, él va a perder 7. Porque él tiene dependientes, tiene motores, tiene luz, tiene nevera, tiene otra cosa. O sea, hay tantos elementos ahí que no hay manera de que eso sea así. Entonces, nuestro sistema tiene que empezar, sí, a educar a la gente, como dice el doctor, pero también a educar a la gente en sus derechos, cómo son ejercidos. Cómo son ejercidos esos derechos. Porque no es posible ejercer esos derechos de manera libérrima. Porque si no también, el Estado tiene que garantizar que exista transporte. Ah, pero yo ahora ya yo no quiero andar en mi Kia Picanto. No, yo no quiero eso, no. Y ni quiero un chinito más chiquito que ese, ni más barato. Yo ahora quiero un alta gama. El Estado me tiene que garantizar transporte. ¿Cómo? Ahí están los vehículos de transporte público. No tiene que acomodar a nadie a tener un carro privado. Entonces, ¿por qué no lo obligamos a darnos carros privados? Sí, pero que cuando tú quieres las leyes tú tienes que cumplirlas para uno. Yo quiero lo mejor para mí. Tuvimos una discusión la semana pasada con un tema de, tú sabes que mi posición con respecto a la atención de los haitianos en los hospitales. Yo soy de lo que digo aquí, que un dominicano no se debe de quedar sin un servicio médico porque un haitiano está ocupando la cama. Y a mí, cóbrenle, mándenle una factura. ¿Y quién lo va a pagar? Y no arman un lío internacionalmente si nosotros le cobramos los Argentina haitianos. Comenzó esta semana a cobrarle a los extranjeros por la atención en salud. Oye, ponlo ahí afuera. Usted coge una tienda de campaña y abre 4 y dice 4 hospitales solamente para los haitianos, emergencia, y se lo ponen en 4 puntos del país. Nosotros estamos dando servicio a los haitianos, sí, en esas 4 carpas. Cuando vino la pandemia, Abinader habilitó un hospital en un hospital móvil y estaba en oposición y consiguió un hospital móvil. Que haga 5 de esos. Esos son los hospitales para los señores haitianos. Y con eso le estamos bajando 30% al presupuesto. Nosotros no estamos obligados a darle la atención gratuita a los haitianos, no importa lo que diga la comunidad internacional. Ah, que se cortaron, le ponemos una curita. ¿Tú entiendes? Le vamos a dar una atención, pero nosotros estamos obligados. ¿Cuántos dominicanos hay aquí que no tienen dinero con qué pagar un servicio médico y no lo están recibiendo porque lo están ocupando los haitianos? Entonces nosotros no tenemos que darle todo a ellos. ¿Usted quiere? Páguelo. Haga una factura, vaya a eso. Que le pidan lo mismo. Que le pidan a un dominicano cuando entre a una clínica, no saque una tarjeta para que tú veas cómo ve y cómpralo de ahí afuera. Un fuño cuco con los haitianos. Pero, Michelle, te estoy diciendo, o sea, Argentina acaba de establecer un mecanismo porque todos los extranjeros ilegales que no estén afiliados a la Seguridad Social tienen que pagar por los servicios de salud, excepto las emergencias. Y la emergencia pudiese llegar en un momento hasta una cirugía, eso es cierto. Obviamente, siempre eso tiene que tener también un marco de acción, porque si yo digo, no hay atención para ningún extranjero ilegal, y ese extranjero ilegal tiene una enfermedad infecciosa, que tiene una externalidad, o sea, que va más allá de él, entonces yo no puedo hacerme de la vista gorda y que entonces empiece a transmitirse esa infección a la población mía también. Entonces, es el mismo tema de las vacunas. Que las vacunas,
que son voluntarias. Ah, las vacunas son voluntarias. Ok, porque si a su niño le dio polio, solamente fue él el que se afectó. ¿Y a cuánta gente puede transmitir el polio? ¿Y qué ha pasado con el tema del sarampión en Estados Unidos? ¿Y qué ha pasado con otros temas como la varicela? Y cuando salen esos brotes, ¿de qué se trata? De gente que no está vacunada, porque no se transmite de uno enfermo a uno vacunado, con raras excepciones, obviamente. Pero lo que quiero decir es, entonces yo no le puedo, como sistema de salud, decir que usted tiene la libertad de decidir si se vacuna o no. Bueno, que el COVID fue una controversia, que era una enfermedad que acababa de surgir, que no sabíamos que si la vacuna, finalmente las vacunas detuvieron la pandemia. Las vacunas detuvieron la pandemia. En 5 años más sabremos si la vacuna hizo más daño que bien. En 5 años más. Pero la cantidad de muertos que causó la pandemia del COVID, que ya ni recuerdo, señores, eran por millones y uno como que de repente olvidó esos números tan grandes. Pero fue por millones de personas que murieron en un periodo de un año y medio. O sea, lo que quiere decir es cuántas personas van a morir en un periodo de tiempo tan corto por haberse vacunado. Bueno, entonces, esas son cosas que tenemos que estar ahí. Y de ahí en adelante empezaremos a disecar un poco todos estos temas que nos ha planteado el doctor Jacín a nosotros.